Bienvenidos al canal. En esta ocasión voy a explicar cómo manejamos el programa Livewire. En este caso, en la primera parte vemos la palabra File, donde podemos abrir un archivo, crear un archivo o simplemente cerrarlo. También salvar o guardar lo que llevemos elaborado o guardar también un archivo nuevo o simplemente salir del programa. En este caso voy a abrir un archivo que yo ya he creado, el cual es el circuito 1. Detengo el circuito 1 y aquí al lado de File encontramos la palabra Edición, Vista, y en Vista podemos también agregar más elementos a la barra de herramientas, como en este caso. En Vista también encontramos varias opciones. Una de ellas es la de cambiar el color del fondo de nuestra área de trabajo. En este caso voy a dejar el color blanco. También podemos agregar una grilla con unos puntos que nos ayudan a la ubicación de los elementos o simplemente quitar esos puntos. También tenemos la opción de zoom, de acuerdo al tamaño que nosotros deseemos o que sea más cómodo para que podamos trabajar. Tenemos también la opción de insertar. En esta ocasión podemos insertar un bloque donde vamos a escribir las características del circuito o lo que deseemos. En la barra de herramientas podemos hallar unas casillitas donde escogemos el tamaño de la letra y el tipo de letra que queramos en esa casilla. En este caso voy a escribir circuito 1 on delay. Bien, también podemos agregar lo que son imágenes o gráficos. Vamos a agregar también la alimentación, dependiendo del dispositivo que deseemos. Lo que son también la parte de los conectores. Escoger lo que son los elementos de entrada, como pulsadores, sensores, interruptores. Aquí tenemos los elementos pasivos, como son las resistencias, los capacitores, las bobinas. También tenemos los dispositivos semiconductores, como son los diodos, transistores, los MOSFET, entre otros. También tenemos lo que es la parte de las compuertas lógicas. Y escojamos, de acuerdo al circuito que diseñemos, la compuerta que necesitemos. También encontramos aquí una parte que dice circuitos integrados, y en la parte de circuitos integrados tenemos una cantidad muy limitada de ellos.
Tenemos también los componentes de salida, lo cuales son la luz piloto, una luz normal, las lámparas normales. También tenemos lo que son los zumbadores, también los parlantes, motores, relays, LEDs, displays. Tenemos el display de 7 segmentos, tanto de 1 como de 2 dígitos. Displays de 16 segmentos. También la matriz de LEDs, los cuales podemos usar en nuestros circuitos o proyectos. También tenemos los elementos de medida. Podemos seleccionar el que deseamos de acuerdo a la medida que vayamos a tomar, que puede ser la corriente, la caída de tensión en un elemento, o simplemente los vatios que consume un circuito determinado. En esta parte también encontramos cómo insertar una gráfica, y en la casilla siguiente a la de insertar encontramos lo que son herramientas. Encontramos la parte que son cómo arrancamos la simulación del circuito, cómo la detenemos, cómo paramos en sí el circuito, cómo lo convertimos también a lo que es un circuito impreso, pero para eso necesitamos la ayuda de otro programa. Bien, también tenemos la opción de Report. En Report podemos encontrar que podemos crear dos tablas. Bueno, la primera tabla es la de la cantidad de elementos y las referencias que estamos usando en este circuito. Y bien, ahí aparece el listado de los materiales que necesitamos para este circuito. También podemos insertar otro tipo de tabla, pero en esta tabla ya vamos a insertar también lo que es la lista de materiales sumada al costo de estos materiales, y así podemos hallar lo que es el costo total del circuito que estamos elaborando. Muy bien. También en herramientas tenemos lo que es la parte de opciones, donde podemos escoger las preferencias que queramos para este programa. Y pasamos a la parte donde dice Window. En Window encontramos varias opciones. Una de ellas es la de siguiente ventana o anterior ventana. Podemos hacerlas en cascadas, o si son dos ventanas, simplemente una arriba de otra o una junto a la otra, como en este ejemplo. Pero en este caso no voy a usar las dos ventanas, por lo tanto voy a cerrar una de ellas. Bien, pasamos a la siguiente casilla, que es la de ayuda. Aquí podemos hallar lo que es la ayuda acerca de LiveWire, también lo que es algo nuevo que haya en el programa, tutoriales que necesitemos, también la parte de ir a la página web del programador y conocer más acerca de este programa. Pasamos a la fila de la parte de abajo. Voy a mover un poco el circuito y comenzamos con esta carpetica, que es lógicamente la de abrir un archivo, que es la de guardarlo, la de imprimir, cortar, copiar, pegar, deshacer, rehacer, activar el circuito, pausar el circuito, detenerlo, y esta flechita que es la de selección. Con esta mano lo que hacemos es mover el circuito o desplazarnos en el circuito y ubicarnos donde vamos a trabajar. Con la lupa lo que vamos a hacer es el zoom.
Y estas gráficas pues es para insertar una gráfica, pero como aquí no tenemos datos pues no podemos crearla. También tenemos la opción de girar o rotar los elementos y está esta caja de herramientas, que es la galería sencillamente de lo que estábamos hablando en la casilla de insertar. Aquí lo que encontramos son varias carpeticas, una de ellas es la de alimentación y encontramos varias formas de alimentar un circuito, ya sea por fuentes de tensión o fuentes de corriente, y también lo que son los reguladores de tensión. También encontramos la carpetica de conectores. Escogemos la opción que deseamos. También tenemos lo que son las entradas con pin. En esta parte podemos escoger uno de estos circuitos de acuerdo a un circuito con el que queramos trabajar, pero que no lo tenga el programa. Entonces con uno de estos circuitos lo reemplazamos y de acuerdo al pin con el que vayamos a trabajar lo conectamos con los demás dispositivos del circuito. En esta parte hay unos bloques terminales, que es donde van la parte de los cables que sean opcionales de instalar o no en el circuito, y esta parte es la de los sockets, de acuerdo si los circuitos con los que trabajemos van a llevar sockets o no. También tenemos la parte de los componentes de entrada, como son pulsadores, interruptores, también algunos sensores. Y lo que son los generadores de ondas. También hay otra carpetica que son los componentes pasivos. Los componentes pasivos son aquellos como las resistencias, los capacitores, las bobinas, y aquí en esta otra carpetica encontramos los semiconductores, diodos, puente rectificador, MOSFET, transistores. En esta otra carpetica encontramos lo que son las compuertas lógicas. Tenemos una variedad de ellas y escogemos de acuerdo al circuito que estemos elaborando. También tenemos una carpetica de circuitos integrados y como vemos es una lista muy limitada, por lo tanto van a haber circuitos que no se encuentran allí y que nosotros vamos a necesitar. Aquí encontramos temporizadores como el 555, también amplificadores operacionales, entre otros. Aquí encontramos la misma carpeta por si hay un circuito que no se encuentra en la lista anterior. Lo que hacemos es poner uno de estos circuitos de acuerdo al número de pines del circuito que sí necesitamos y lo instalamos en el circuito que vamos a crear. Bien, aquí encontramos una carpeta en la cual está la serie de 7400, que son ya los circuitos integrados de las compuertas.
Y también vamos a encontrar lo que son la parte de los contadores, algunos flip-flops. Tenemos también los elementos de salida, como son lámparas, lámparas piloto, zumbadores, parlantes, motores, relevos, entre otros. Lógicamente también vemos lo que son los displays de 7 segmentos, de 1 y 2 dígitos, display de 16 segmentos y la matriz de LEDs. Y en la última carpeta encontramos lo que son los elementos de medición, como voltímetros, amperímetros, watímetros, osciloscopios, y vamos a escoger el voltímetro. Voy a ponerlo en paralelo al diodo LED del circuito y vamos a medir lo que es el voltaje que hay en ese diodo. Bien, el diodo ilumina un poco y nos muestra que el voltaje es de 1.5. Esto debido a la resistencia de 1K. Lo que voy a hacer es cambiar el valor de la resistencia a 220 ohmios y activar nuevamente el circuito, y vemos que enciende mucho mejor el diodo LED y ya nos muestra un voltaje superior a los 3 voltios. Y a continuación voy a hacer nuevamente la lista de materiales que hay en nuestro circuito. Muy bien, ahora vamos a la fila de la parte izquierda de la pantalla. Vemos aquí varias opciones. La que más vamos a trabajar es la que dice normal, que es así el circuito como lo vemos. Después vemos una parte que dice voltajes y aquí nos marca los puntos donde hay caídas de tensión. También podemos pasar a la pestaña que está debajo, donde nos muestra cómo circula la corriente por el circuito, teniendo en cuenta que tenemos el circuito activado. También en la pestaña de abajo nos muestra como las señales lógicas que hay en el circuito, que son unos y ceros. Muy bien, y de esta forma hemos hecho un repaso por lo que es el simulador electrónico LiveWire. Recuerden que yo soy Pedrinchi y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.